Tengan todos una muy calurosa bienvenida a nuestro curso de auditoría forense. Ahora tenemos el tema esquemas de fraude. Bien, comenzamos. En este curso vamos nosotros a revisar la clasificación de fraudes de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, la ACFE. Entonces, podrían haber otros autores que consideran que deben existir otros grupos o otras clasificaciones. Nosotros estamos trabajando con la clasificación de la ACFE. Y en la clasificación de la ACFE tenemos básicamente estos tres grandes grupos, ¿no? Corrupción, apropiación indebida de activos y fraude en los estados financieros. Específicamente, la clasificación de la ACFE es la que estamos viendo ahora. Corrupción, donde comienza con el conflicto de intereses, soborno y extorsión. ¿Ya? Y lo que es apropiación indebida de activos, que tiene dos grandes vertientes, que son en dinero y en inventario. Y la falsificación de información financiera, que puede ser obviamente los ingresos ficticios, evaluación incorrecta de activos pasivos ocultos, fundamentalmente, ¿no? Ahora, la realidad es que debido a todos los avances del siglo XXI, tenemos ahora que incluir dentro de la producción de activos la situación de también apropiación de la información privilegiada que se accesa y se puede también generar una serie de fraudes. Ok, seguimos entonces. Ustedes tienen que revisar esas clasificaciones. Luego podemos regresar a esas clasificaciones. Veamos específicamente lo que es corrupción, la aceptación por parte de un empleado, ¿no?, de un beneficio personal como forma de influenciar una decisión administrativa, o cualquier pago hecho a un empleado de parte de un proveedor a cambio de un último tratamiento favorable, ¿no? O la aceptación de dádivas de cualquier naturaleza de terceras partes con las cuales se tienen relaciones de negocios. Seguimos con los temas, entramos ahora al conflicto de intereses. Un conflicto de intereses es aquella situación jurídica en la que el juicio de un individuo concerniente a su interés primario y a la integridad de una acción tiende a estar indebidamente influido por un interés secundario de tipo generalmente económico o personal. O sea que la persona, por ejemplo, es contratada por una empresa y en un momento dado viene y alguien le propone, ¿no?, un beneficio adicional si es que adquiere una mercadería, ¿no? Entonces, si él trabaja para una empresa y recibe una remuneración, el beneficio tiene que darle a la empresa, no a la persona específica, porque no la está contratando el proveedor, la está contratando la empresa. Entonces ahí le genera un conflicto de intereses, específicamente aquellas personas que no tienen muy claro sus principios, sus valores. Ok, soborno, el cohecho también se denomina como cohecho, ¿ya? Es un delito que consiste en sobornar a una autoridad o funcionario público mediante el ofrecimiento de una dádiva a cambio de realizar o omitir un acto inherente a su cargo. O sea, este tipo de cosas se da mucho en el sector público, ¿no? Una empresa quiere obtener un contrato y entonces está dispuesta a dar una dádiva al funcionario que es el encargado de aprobar la compra. Entonces, ahí se perfila el tema del soborno porque el funcionario no hace su trabajo de evaluar la mejor oferta, sino que ya está influenciado en función del dinero que le van a dar. ¿Ok? De aquí tenemos la extorsión. La extorsión es un delito que consiste en obligar a una persona a través de la utilización de la violencia o intimidación a realizar u omitir un acto jurídico o un negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo o bien bien normalizado. A ver, les quiero explicar. El problema de la corrupción inicia con un conflicto de intereses, donde la persona, como decía, se le aparece el ángel, se le aparece el diablo, ¿no? Y tiene que decidir entre cuál camino
seguir. De ahí, obviamente, acepta el tema del soborno, ¿no? Porque acepta recibir ese extra que no depende de la institución que le paga el sueldo. Y después, ese soborno se puede convertir en una extorsión. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de personas, ¿no?, son filmadas, dejan la huella o algunas pistas, ¿no? Y la persona ya no tiene necesidad ni siquiera de darle un beneficio, sino que lo extorsiona por los hechos pasados. Entonces, esos son los tres casos dentro de la corrupción que debemos nosotros revisar. Bien, y en cuanto a apropiación indebida de activos, esto es un grupo donde un funcionario de nivel medio, ¿no?, o de un empleado del nivel más bajo hurta, ¿no?, desvía recursos, malversa activos, ¿ya?, y abusa del tiempo laboral remunerado. El otro gran grupo es de los falsos reportes financieros. Recordemos que estamos hablando en la ACFE de tres grupos, ¿no? El primero, que es corrupción, el otro es apropiación indebida de activos, y este último, que es el de reportes financieros. La NIA 240 habla de dos, ¿no? El de apropiación indebida de activos y el de falsificación de información financiera. No se olviden de eso. ¿Por qué? Porque un auditor financiero, normalmente estas normas son hechas para el sector privado, ¿ya?, y no están normadas para algo que normalmente no hacen los auditores. El tema de corrupción es tratado en otros libros, ¿ya?, de tipos de crímenes, tipos de delitos. Ya pueden encontrar información en criminología. ¿Ya? Ahora vamos a ver el tema de falsos reportes financieros, que es cuando la empresa, ¿no?, se cocinan los libros, y normalmente eso no lo hace el contador, sino que lo hace los directivos, los altos directivos, ¿ya?, con el fin de conseguir algún beneficio. Si uno de los directores de la empresa, ¿no?, es uno de los mayores accionistas, tiene tanta influencia, podría querer falsificar la información de las ventas si cotiza en bolsa de valores, porque tendría que presentar muy buenos resultados. Entonces, eso es, y para la parte de auditoría financiera es fundamental, porque una empresa podría estar realizando falsificación de información financiera y mintiendo en una serie de datos que entrega el auditor. Por lo tanto, el auditor tiene que estar siempre listo, ¿no?, a hacer determinados procedimientos para evitar este tipo de situaciones. Bien, el incumplimiento de obligaciones legales, ya, está muy relacionado con la apropiación indebida de activos, ¿no? Se presentan falsos reportes, el cumplimiento de regulaciones ambientales, laborales o legales en general. Se oculta deliberadamente violaciones a normas impositivas, seguridad industrial, salud ocupacional, o se oculta algunos errores contables. Por eso les decía que tiene mucho que ver con el tema de falsificación de información financiera, pero no podemos dejar de mencionar los nuevos fraudes. Por ejemplo, el cybercrimen, que tiene que ver con la piratería, el acceso no autorizado, el vandalismo. Aquí ustedes pueden ver una serie de temas: piratería, reproducción, utilización no autorizada de propiedad intelectual, distribución no autorizada de propiedad intelectual, acceso no autorizado, acceso abusivo al sistema de información, robo de identidad, interceptación de información, vandalismo, negación de servicios, destrucción de información, suplantación del sitio web, utilización de software malicioso. Ya los crímenes ahora están en el Internet, o sea, en la nube. Por lo tanto, podría haber un abuso tecnológico, porque alguien podría acceder a archivos no autorizados, usar de manera indebida la red, fraude en el computador en todas sus manifestaciones. Veamos algunos de esos fraudes tecnológicos, ¿no? La manipulación, alteración de los sistemas de información con el fin de copiar, activar, reactivar, modificar, suprimir y adicionar información. Este fraude impacta fuertemente en los estados financieros, porque son cosas que se hacen con las grandes cantidades de datos y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los delitos informáticos son los delitos actuales. Por ejemplo, los hackers, ¿no?, que se meten a los sistemas
pueden hacer sabotaje informático, reproducción no autorizada, programas informáticos de protección legal, creación y difusión de virus usando bombas lógicas o cronológicas. Hay muchos temas de que hablar, ¿ya? Yo les invito con este pequeño video para que ustedes investiguen más. Por ejemplo, aquí hay un tema interesante, el phishing, ¿no? El phishing, que es cuando se duplica una página web, ¿ya? Para hacer aparecer como que es la página principal, y en esa página le hacen a la persona que introduzca su usuario y su clave, ¿ya? Y la persona, como ve que es algo es sumamente igual, porque son fantásticos, ¿no? En reproducir casi todo, o con todo, a la página, por ejemplo, del banco real, y muchas personas caen. Entonces, es una situación que hay que medir. Los bancos tienen la obligación de informar a la ciudadanía, ¿no? Y también tener sistemas de protección mejor para evitar ese asunto, porque el cliente puede ser que no entienda que es un tema de fraude, sino que puede pensar que el banco no tuvo los suficientes controles. Otro tipo de fraude es el phishing, cuando no necesariamente le piden que acceda al sitio web, sino que le llaman por teléfono, y de ahí por el teléfono, no sé, con algún engaño, hacen que la persona entregue su usuario y su clave. Bien, hay otros tipos de fraudes. Aquí les tenemos phishing, telemarketing, ¿no? El phishing, una variante del phishing dirigida al usuario de telefonía móvil, y telemarketing, operaciones con tarjeta de crédito, lotería, les llaman, ¿ya? Otros tipos de fraude tenemos aquí: acceso a recursos bancarios, acceso a las cuentas de clientes, bancos de datos, acceso físico a los recursos del banco, ocultar operaciones realizadas en su registro, interceptar la llegada de los fondos, registrar incorrectamente la operación, mantener partidas pendientes de conciliación de forma permanente, acceso a claves de medios electrónicos de pago. Y así, la idea es que ustedes puedan chequear algunos tipos de fraude. Por ejemplo, en los cajeros automáticos se ponen sellos apócrifos, se hacen vueltos o dinero de extracciones mal dadas, o con billetes falsos, ¿ya? Teclados falsos y cámaras para robar claves, reemplazo de diapositiva. Veamos un ejemplo aquí. Ustedes están observando aquí que esto es un cajero automático, y este es el lugar donde se pone la tarjeta, pero los bandidos, ¿no? Los criminales ponen un dispositivo encima, ¿ya? Entonces usted hace sus transacciones sin ningún problema, pero la siguiente transacción va a ser de ellos. ¿Por qué? Porque ellos han robado la información. Este aparato de aquí lo que hace es robar la información, ¿ya? Y cuando usted hace la transacción, entrega la tarjeta, y después usted se va, y ellos van a hacer una transacción y se llevan el aparato, ¿no? Y después van a ver cuántos han podido tomar datos de la tarjeta de crédito. O aquí también podemos ver las cámaras ocultas, ¿no? Ponen una cámara para poder grabar toda la información. Ahora, recuerden que las cosas tecnológicamente ahora son mucho más fáciles, porque la información se transmite vía IP. Entonces, se falsifica cheques en fraude bancario, manejo de transferencias, falsificación de facturas de proveedores, y se intercepta las instrucciones electrónicas de pago, se recibe el depósito de clientes y no se los contabiliza, conseguir que un banco emita una carta de garantía. Bueno, y hay tantas modalidades. Por ejemplo, el fraude bancario, ¿no? Concediendo préstamos a clientes inexistentes, manipulando la contabilidad, ofreciendo garantías o corrompiendo al empleado del banco. Existen algunas técnicas para poder detectar ese tipo de situaciones. Yo recuerdo una que se utiliza, que es la de depositante misterioso, para verificar si el cajero está cumpliendo con las normas del banco. Pero, por ejemplo, en tarjeta de crédito es algo terrible, ¿no? Se puede aumentar fraudulentemente los cupos, se puede clonar tarjetas, ¿ya? Se puede alterar una tarjeta, el plástico falsificado, comprobante previamente de falsificación de la banda magnética, hay cualquier cantidad de cosas. La idea es que ustedes vayan viendo la cantidad de fraudes, y cuando hagan la evaluación de riesgo, porque
en esta parte lo que buscamos es que los estudiantes puedan hacer una evaluación de los tipos de fraude que se podrían cometer en una empresa tipo. Ahora estamos viendo, por ejemplo, algunos de bancos. Este tema de fraude en caja es común a todas las organizaciones que tienen mucha venta en efectivo. Entonces el dinero es sustraído, ¿ya? Puede ser sustraído antes del registro o después del registro, ¿ya? Y para combatir esto existe el cierre de caja, pero la pregunta es quién tiene que ser el cierre de caja, la misma persona que tiene la caja o una persona externa. ¿Cuándo hay que hacer los cierres de caja? O sea, pensando en la posibilidad de que este tipo de negocios tiene este tipo de fraude, usted tiene que evaluar la probabilidad y el impacto. Y vamos a hablar más adelante de eso. Por ejemplo, este es el jineteo de fondo. ¿Por qué? Porque el cliente A que tiene que pagar, ¿ya?, es interceptado cuando paga. Es interceptado el dinero y el dinero no se deposita en la cuenta del cliente A, sino que queda como que sigue debiendo. Al día siguiente se obtiene la cobranza del cliente B y la cobranza del cliente B es usada para tapar el hueco que se hizo con el cliente A. O sea que ya el cliente A ya pagó, pero no. El que ha pagado realmente es el cliente B. Pero ahora se genera un nuevo hueco, ¿ya?, o un nuevo problema en el cliente B, pero al tercer día paga el cliente C y con ese dinero se tapa ese faltante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que busca la persona que está cometiendo este esquema de fraude? Que no exista antigüedad en la cartera. Si no existe antigüedad en la cartera, la persona cuando no conoce de estos esquemas de fraude, piensa que no hay ningún problema, ¿no? La cartera está ahí, se están demorando los clientes en pagar, pero no relaciona que podrían estar cometiendo este jineteo. En cambio, un auditor forense que estudia el tipo de empresa, por ejemplo, una empresa distribuidora que atiende a muchos clientes, inmediatamente él tiene que, si es auditor forense y está viendo en prevención, no tiene que evaluar la probabilidad de que suceda y el impacto. Si está haciendo una auditoría forense, tiene que hacer una prueba específica para detectar si realmente se están dando casos de estos, ¿no? Y existen una gran cantidad de pruebas de auditoría forense para estas situaciones, ¿ya? En inventarios también ocurren muchos fraudes, ¿no? Hay esquemas de fraude donde se adquiere mercadería, se la registra contablemente, pero no ingresan los bienes. O luego de ingresar la mercadería se buscan las formas para poder sustraer la mercadería, y si no hay los inventarios físicos recurrentes, no hay manera de darse cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Imagínense, si se roban en enero y la compañía recién hace los inventarios en diciembre. O sea, ¿qué van a poder detectar a la persona? La persona, si al final es inteligente, ya en noviembre presenta la renuncia y desaparece, ¿no? Pero ha tenido tanto tiempo como para robar debido a que la compañía no evaluó el riesgo de fraude. Nosotros tenemos que evaluar el riesgo de fraude en todas las áreas y para cada tipo de empresa, y para eso lo vamos a usar, lo vamos a hacer utilizando esta matriz, ¿ya? En esta matriz ustedes tienen dos variables, que es la probabilidad y el impacto. Entonces acá están los niveles: mayor probabilidad, menor probabilidad. Menor probabilidad es raro, mayor probabilidad es casi seguro, mayor impacto es catastrófico, menor impacto es significante. Por lo tanto, ustedes están viendo aquí los colores, ¿no? Que significa rojo es extremo, verde significa bajo, y aquí está viendo los códigos. Estos códigos son 10 eventos de posible riesgo de fraude, y cada uno tiene su probabilidad y cada uno tiene su impacto. Por lo tanto están determinados sus niveles y en función de eso la compañía debería priorizar. ¿Qué significa priorizar? Significa que para aquella, si ven que aquí están los numeritos, ya, los numeritos que están aquí son los que han sido colocados porque la compañía estimó en función de su criterio o en función de la historia de casos, ¿ya? Y el impacto en función de una escala, de cuánto es la escala. La escala puede ser medida en función del EBIT,
un porcentaje mayor, un porcentaje menor, ¿ya? Y con eso calculamos la escala, ¿ya? Pero esta matriz me sirve porque yo puedo priorizar. Lo que es rojo es la prioridad, lo que es verde no es prioridad, hasta podría yo aceptarlo. Entonces, en la administración de los riesgos en general, ¿no? Nosotros debemos, como vemos aquí, evaluar el riesgo, identificar el riesgo, o sea, el evento de riesgo, y medirlo de alguna manera, no medir la probabilidad y el impacto, y en función de eso priorizarlo. Ahora, para administrar, usted tiene que decidir si lo va a controlar, si lo va a compartir o transferir, o si lo va a diversificar o evitar. Y eso lo hace a nivel de toda la entidad, a nivel del proceso o a nivel de una actividad específica, ¿ya? Finalmente usted debería tener así una matriz, ¿no? Donde están los dos niveles, el impacto por un lado y la probabilidad. Este está al revés de lo que vimos en el cuadro anterior, pero da lo mismo, ¿no? Aquí el orden de las variables no altera para nada el producto, y en aquellos que son de alto riesgo, la administración debería decirnos que hay que mitigar y controlar. Si es de bajo riesgo, podría decirnos aceptar. Sin embargo, en temas de fraude, si la compañía tiene una política de cero tolerancia, probablemente también va a tomar una acción para estos de bajo riesgo, ¿no? En el tema de compartir, ¿por qué? Porque como la probabilidad es baja, pero el impacto es alto, que si se da, por ejemplo, un terremoto, es muy poco probable que se dé un terremoto a cada rato, pero si se da, es un asunto desastroso, entonces las compañías podrían tener seguros para compartir ese tipo de riesgo. En el caso de los fraudes, ¿no? Tendrían que analizar cómo comparten, y podrían haber también seguros de fidelidad y todo ese tipo de cosas para ese tipo de problemas, ¿no? Y en el tema de riesgo medio, pero cuando es muy probable, pero tiene un impacto muy bajo, lo que se hace es ir monitoreando. Entonces ustedes finalmente van a tener un cuadro así, ¿no? Al final tienen algo así, y lo que tienen que hacer es aquí poner todas las situaciones de riesgo de fraude que se pueden dar. ¿Ok? Bien, hemos terminado fundamentalmente, bueno, aquí está una matriz de maduración donde yo la utilizo para analizar el nivel de riesgo. Lo puedo hacer para varias áreas de una empresa, varios procesos de una empresa, o para varias empresas. Este ejemplo es de varias empresas. Bien, quiero concluir aquí. Recuerden que hemos revisado los casos de fraude, ¿ya? Ustedes tenían por acá, aquí vamos a mostrar otra vez los casos de fraude de manera específica, ¿ya? En este video no podemos invertir demasiado tiempo en cada uno de los esquemas de fraude. Hemos chequeado algunos de manera general. Los invito a seguir investigando sobre estos temas. Muchísimas gracias.